Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familia este viernes para celebrar primeramente el agradecimiento a nuestro Santísimo Padre por su infinita misericordia, por habernos permitido pasar los que pagaron vacaciones y por permitirnos haber pasado en el trabajo, por la salud de nuestros hijos, por todas las cosas que Él nos da, aún sin merecerlas. Gracias, Señor. Hoy nos reunimos para aprender más de tu palabra. Estamos estudiando el libro de San Marcos. Vamos a empezar el capítulo 15, y vamos a empezar creo del 1 aproximadamente hasta el 20, pero antes de ir a San Marcos 15, 1 al 20, pidámosle al Espíritu Santo que sea quien guíe, dirige y lleve a buen término la obra que nuestro Señor nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible, facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Celestial, bendice mis labios, bendice mi corazón, purifica mi corazón y purifica mis labios, para que yo pueda comprender, Señor mío, el santo evangelio que vamos a predicar el día de hoy y pueda proclamar digna y directamente tu santa palabra a todos nuestros hermanos. Haz de sus corazones una tierra fértil para que tu semilla se siembre y dé fruto y fruto en abundancia. Porque hoy estamos, Señor mío, reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, también por cada una de las personas que nos están viendo, los consagramos a ellos mismos, al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María, para que el día que estén en tu presencia, Señor, les concedas todas las promesas que tú has hecho por medio de estos corazones. Te pedimos, Santísimo Padre, también por las necesidades del mundo entero, ofrecemos este programa por las zonas del purgatorio, especialmente por las que nadie ora y que nadie reza. Pedimos a la gente que nos haga el favor de ayudarnos a sacar almas y almas del purgatorio con un solo like, con un solo suscriptor, que nos ayuden a hacer el trabajo que tú nos has encomendado. Pero todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Marcos capítulo 15, versículos de 1 al 20, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Jesús ante Pilato. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos de los maestros de la ley y toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: no respondas nada. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Jesús es sentenciado a muerte. Durante la fiesta, Pilato dejaba libertad un preso de el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente luego puso pues y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato le contestó: ¿quieren ustedes que los ponga en libertad el rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidiera que les dejara libertad a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: crucifícalo.
Pilato les dijo, pues, qué mal han hecho. Pero ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libertad a Barrabás, y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro y en la cabeza una corona hecha de espinas. Luego comenzaron a gritar, ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpearon la cabeza con una vara, le escupieron y doblando de rodillas le hacían reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos estudiando ya la pasión del Señor Jesucristo. La pasión se viene dividiendo en 5 partes. La primera en el Getsemaní, la agonía de Jesús. La segunda parte, el juicio de Anás y Caifás. Esta tercera parte, que es el centro de las 5, que es la coronación de nuestro Señor Jesucristo, la coronación de espinas. Después vendrá la cuarta parte, que es la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y la quinta parte, la última, Jesús, el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Entonces está el sepulcro de nuestro Señor Jesús y vamos a ir analizando parte por parte. Estamos estudiando San Marcos, pero vamos a irnos a Juan capítulo 18 para ir estudiando Juan. ¿Por qué? Porque Juan menciona otras cosas que Marcos omite y también haciendo lo mismo que la iglesia hace. Si ustedes se dan cuenta, cada vez en la pasión de Cristo, especialmente en la Pascua, se usa siempre el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Usted podrá usar Marcos, Mateo en cualquier tiempo, pero Juan es el que la iglesia elige para proclamar lo que es la pasión de Cristo, porque cada palabra que Juan menciona, poner atención a él, porque cada palabra tiene un verdadero mensaje. Es increíble lo que nos enseña Juan. Poner atención en los personajes, quiénes son los personajes, con cuál usted se compara, cuántas veces Poncio Pilato anuncia que es la inocencia de Jesús. Poner atención a esto, a todas las palabras que vamos a ver, porque hay un mensaje y tenemos que analizar qué nos quiere decir Dios en su pasión, qué nos enseña, qué es lo que quiere mostrarnos. Entonces vayamos a estudiar. Agarramos San Juan capítulo 18, más o menos el versículo del 1 al 3. Vamos a estudiar 18 y 19, 18 del 28 al 40, y después pasaremos al capítulo 19 del 1 al 16, pero nos vamos a ir versículos por versículos para poder ir discernir y poder saborear lo que Jesús nos quiere enseñar. San Juan capítulo 18, versículos del 28 al 30 más o menos. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguelo conforme a su propia ley. Los judíos contestaron: pero los judíos no tenemos el derecho a dar muerte a nadie. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro de San Marcos dice que llevaban a Jesús atado. Aquí Juan lo omite, que lo llevaban atado, y eso hay que ponerle atención también, porque nosotros atamos a Jesús siempre, no lo dejamos actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Y estos hombres que van a matar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Hijo de Dios, parece ironía, llegan a la casa de Poncio Pilato y no quieren entrar porque ahí vive un romano y tienen miedo de contaminarse, sin darse cuenta que su corazón ya está completamente contaminado, está podrido, están peleando contra Dios, contra el Hijo de Dios, en contra de la voluntad del Hijo de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y no quieren meterse ahí con los romanos para no contaminarse. Los hermanos protestantes también, hablando con un evangelista, me dice, ¿cómo está, hermano? Dice, no, yo no soy tu hermano, porque tú eres de la iglesia romana, la gran prostituta. Lo mismo, creen que ellos están en la verdad, creen que ellos son dignos de Dios, que ellos están purificados por Dios. Pero nosotros también como católicos, a veces entregamos a Dios, entregamos a Cristo y no hacemos lo que Jesús nos encomienda. Mira lo que pasa en Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 11, 26, y esto es adentro de la Iglesia Católica. Tristemente, al igual que estos judíos que no se querían contaminar porque pensaban que tenían la razón, nosotros estamos al revés. En vez de irnos a purificar, nos vamos a contaminar a la casa de Dios. Nos contaminamos ¿por qué? ¿Porque hay pecado ahí? No, porque nosotros llevamos el pecado con nosotros y hacemos de nuestra propia vida una condenación. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 26 al 29 más o menos. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que comen de este pan y beban de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Aquellos llevan a Jesús, al Hijo de Dios, a entregarlo a la muerte, porque no están de acuerdo en la doctrina que Jesús proclama, porque tienen miedo a perder lo que ellos, el sustento de lo que viven, de robar, y se creen dignos de Dios. Y nosotros también cometemos este error, muchos de nosotros, al ir a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesús, nosotros no vamos a entregarlo, nosotros vamos a recibirlo, pero lo recibimos también con las manos impuras, con nuestra conciencia sucia, con nuestro corazón sucio, porque nos da flojera ir a hacer ese examen de conciencia que dice Pablo, pocas palabras, ir a confesar nuestros pecados. Señor, yo confieso que me enojo continuamente, tengo problemas de ira, tengo problemas de alcohol, tengo problemas de droga, tengo problemas de cualquier cosa, de avaricia, de soberbia, de vanidad, de tentación, de fornicación, de adulterio, de lo que usted esté enfermo, pero tiene que hacer ese examen, porque no hay diferencia entre el judío y usted y yo, más bien, todos juntos. Al ir a recibir a Cristo en nuestras manos, cuando sabemos que estamos todos contaminados, y en vez de recibir la bendición, recibimos una maldición, porque el pan que se da en la iglesia es para bendición de unos y para maldición de otros. Maldición de aquellos que nunca se confiesan, de aquellos que van y reciben impuramente el cuerpo y la sangre de Cristo, dice Pablo, son reos de condenación, y por eso muchos se enferman, y por eso muchos viven con achaques, y muchos se han muerto espiritualmente hablando. Entonces, lo primero que nos enseña en la pasión de Cristo es recibir a Jesús limpio, puro, lo más que se pueda, porque vamos a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a ver más adelante. Nuestros hermanos judíos se sentían puros, pero iban en contra de la voluntad de Dios. Entonces hagamos nosotros la voluntad de Dios, dice Dios, hagamos un examen de conciencia
Entonces, cada que vayamos a la Eucaristía, recibamos el examen de conciencia y vayamos dignos para recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con Juan 18, ahí te quedaste, hija, como al 36 más o menos, habla el Señor. Que tu siervo escuche. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Ponme pausa ahí. Se cumple la promesa de Cristo. ¿Cuál promesa? Jesús había prometido ya por, creo que pues a Marcos capítulo 10, versículo 33 al 35 más o menos. Ahí está la promesa que Dios había hecho. Y ojo al tambor, por algo nos la muestra. San Marcos capítulo 10, versículos más o menos del 33 al 34, 35. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Marcos capítulo 10, versículos del 33 al 35. ¿Cuál es esa promesa que se cumplió? Que ha de Jesucristo nuestro Señor. Habla, Señor. Se escucha. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y matarán, pero 3 días después resucitará. Palabra de Dios. Se cumple la promesa de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué es importante recalcar? Porque todo lo que está escrito en la Biblia va a pasar. Nada está de más. Todo lo que está escrito ahí va a pasar. Y Él dejó muchos mandamientos para seguirlos, y muchos de nosotros no lo estamos siguiendo. Él dijo y proclamó su muerte. Ni Buda, ni Mahoma, ni cualquiera Dios falso o profeta falso ha hecho lo que Jesús ha dicho: proclamar su propia vida, su propia muerte y su propia resurrección. Es increíble. Si nosotros no podemos creer esto, entonces ¿en qué vamos a creer? Es un Jesús vivo que proclamó su muerte y dijo todavía el día que iba a resucitar, y aún así seguimos sin creerle y seguimos caminando sin un Jesús. Seguimos caminando por nuestra propia voluntad, haciendo nuestras cosas a nuestra manera. San Juan capítulo 18, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino es de este mundo. Si lo fuera, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, por medio de Poncio Pilato, lo proclama rey. Jesús es rey. Lo empieza a proclamar, lo empieza a anunciar como rey. Ir viendo las fases poco a poco. Ahora Jesús se está mostrando como rey. Habla de un reino, pero mi reino no es de aquí. Pero deja muchas cosas en sus sagradas escrituras que nos enseñan cómo es el reino de Dios. Mateo capítulo 22, versículos de 1 al 5. Habla, Señor, que el cielo escucha. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 5 nos enseña una palabra de Jesús hablando acerca del reino. Habla, Señor, Que se escucha. la seña diciendo. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 5. Ahora, Señor. Dice, los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos... De Mateo 22. Mateo 22.
Uno así. Del 1 al 5. Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Dice, Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos versículos le faltan para acá? San Juan 18. 3. Lo que acabo de una vez, te explico eso. Ahora, Señor. Que tu siervo escucha. Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres el rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy el rey. Yo nací y vine al mundo para recibir lo que es verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar, a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Le preguntaba Poncio Pilato, ¿eres rey? Dice, mi reino no es de aquí, no es de esta tierra, mi reino es de otro lugar. Y lo que leyó Eloy en el capítulo 5, 22 del 1 al 5, nos da una muestra de lo que es su reino en el cielo y en la tierra. El reino es como, dice el rey, hace una fiesta, una boda, invita a todos los invitados, pero nadie acudió. Nadie acude. ¿Por qué? Porque ese reino en el cielo y en la tierra está aquí en la iglesia católica. Le dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad?, le preguntó. La verdad es que tengo mi reino y yo reino ahí. Y la verdad es que la iglesia católica es el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque para que Cristo reine, tiene que serlo todo. Y Cristo es el sacerdote. Lucas 10:16, el que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y rechaza al que me envió, a mi Padre. Jesús es la palabra, 1 Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo verbo y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra. Cristo es el pan de vida que ofrecemos en la iglesia católica. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. San Juan capítulo 6 del 48 hasta el 56. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida y vida en abundancia. Jesús es el altar, la cruz donde el Cordero fue crucificado. Jesús es el cuerpo de la iglesia. Jesús es usted, soy yo, para que todos seamos uno solo, como yo y mi Padre somos uno solo. Ahí está el reino de Dios. Por eso cuando un hermano protestante viene a hablar tonterías o babosadas de que la iglesia católica es la gran ramera de la prostituta, el problema es que se están metiendo. ¿Por qué? Porque están hablando del cuerpo de Cristo mismo, del reino de Dios. Pero lo hacen por ignorancia. Estos que fueron a entregar a Jesús
eran escribas, fariseos, gente que conocía la palabra de Dios. Aquellos que hablan que mal hablan de la Iglesia Católica son también gente que conoce la palabra de Dios, pero tienen un corazón corrupto, un corazón podrido. Por eso la advertencia de Jesús: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Usted no va a hallar camino, verdad y vida en otro lado más que en la Iglesia Católica. San Juan capítulo 19 versículos como del 1 al 5 habla: Señor, Que tu siervo escuche. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él, diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!», y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren lo que he sacado para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito». Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: «Ahí tienen a ese hombre». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de ir ahí, ¿a quién liberaron allá? A Barrabás. Y eso nos pasa continuamente a nosotros. Barrabás, un ladrón, un ratero, todo lo malo. A Jesús lo llevaban atado. Y muchos de nosotros así lo tenemos atado, porque queremos seguir nuestra vida a nuestra manera. Si se atraviesa una mujer que no es nuestra esposa, como dijo el sacerdote, que haga, Señor, tu voluntad. De que un sacerdote en un carro le dieron un rayo, le ponchó su carro, le dan un rayo, pero cuando se para el Señor, vienen dos hijas atrás, lo sientan en medio, una está gordita, una está flaquita, una está bonita, una está bella. Y cuando van en el camino, agarran una curva y se va el Padre donde está la gordita y la bellita ahí. Dice: Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Cuando el carro voltea para donde está la bonita y le haga: Señor, tu voluntad. La tierra como el cielo. Si somos nosotros, queremos amarrar a Jesús, queremos amarrar a Jesús, como lo llevaban ellos, amarrado a Jesús. Entonces les decía: poner atención a todas las palabras que se mencionan, porque nos enseñan algo. Muchos de nosotros tenemos atado a Jesús. En vez de atar a Satanás, atamos a Jesús y le impedimos que sea Él quien reine en nuestro corazón. Si supieran que cuando Él reina en tu corazón te olvidas de adulterio, de fornicación, de problemas con la familia, no importa lo que estés pasando, enfermedad, cáncer, mentado COVID, las enfermedades que vienen en el camino, no te importa nada, porque Jesús es el que reina y te da la paz. Jesús es la paz, el shalom, es la paz. Pero nosotros preferimos desatar a Barrabás, la lujuria, la soberbia, la vanidad, la falta de perdón, la envidia, el odio, el rencor, y pare usted de contar. Isaías capítulo 5, versículos del 20 al 25, mira lo que le dice a usted y me dice a mí: si usted sigue en la terquedad de querer soltar a Barrabás. Isaías capítulo 5, versículos del 20 al 25, habla: Señor, siervo escucha. Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y lo malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes. Hay de ustedes que son campeones bebiendo vino y nadie les gana en preparar licores. Ustedes que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente. Por eso, así como el fuego quema la paja y las llamas devoran las hojas secas, así también parecerán ustedes como plantas que se pudren de raíz y cuyas flores se
deshacen como el polvo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si perseveran en esa terquedad de creer que ustedes son tan inteligentes, de que ustedes lo saben todo, y en vez de meter y amarrar al culpable, amarran al inocente y lo encierran, ustedes mismos se están condenando de Dios. Porque son como hierba seca que se está muriendo poco a poco y lo único que sirve es para el fuego. Entonces, a partir de ahora, vivir la pasión de Cristo de una manera diferente cada que venga la Pascua, pero vivirla diferente en nuestras vidas. Es Cristo, quiere ser soltado por ti. Suéltalo, déjalo que viva en ti, que viva en tu hogar, que reine en tu hogar ciertamente. Cada vez que te entre el coraje, el odio, suelta a Jesús, para que ese odio no salga de ti, sino al contrario, que por el amor a Cristo, ese odio se disipe, se desaparezca de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Trae, dice la palabra del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, que el reino de Dios reine en tu casa, en la tierra como en el cielo. El reino fue hecho para bajarlo a la tierra, no para subir la tierra al cielo. Entonces, a partir de ahora, que reine Dios en tu vida. Mira lo que leyó ella del 19 del 1 al 5, y lo llevaron y lo vistieron. Ahora, primeramente, lo que vimos anterior, Poncio Pilato le pregunta, tú eres rey, y ahora lo visten de rey. Lo están vistiendo, le quitan su vestimenta, le ponen una vestimenta roja, le ponen una caña entre las manos, le ponen una corona de espinas. Empiezan a vestir a Jesús como el rey. Pero este rey es el que quiere el mundo, el que se burla el mundo de ellos. El mundo se burla de este rey. Mire lo que pasó con los judíos allá en la primera carta de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 8. El mundo no quiere a Jesús como rey. Desgraciadamente queremos un rey a nuestra medida, como los judíos. Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle, tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombraran un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió, atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Después, desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti. Palabra de Dios. Ahí termina. Sí, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Palabra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Llevan a Jesús y lo visten de púrpura, le ponen corona de espina, que es todo lo que significa esto. Se están burlando de él. Lo mismo que Samuel y lo mismo que hoy. Queremos un rey a nuestra medida, un rey como el que está en Estados Unidos, que nos permite tener sexo con cualquier mujer, y si la mujer no quiere tener el hijo, que lo mate, no importa. Es un pedazo de carne que no sirve para nada, según el rey de este mundo. Que si tú estás hastiado de tu papá y no lo quieres cuidar, pues mátalo, no importa. Es un anciano que está robando oxígeno nada más. Que vayas a la escuela y que te gobiernen a tus hijos y te los vistan de mujer, para demostrarles a la gente que tú no tienes problema con ninguno de los sexos. Que ahora te quiten el sexo y te digan, tú ya no eres hombre ni eres mujer, tienes hasta la edad de 18 años para escoger lo que tú quieras. Ese es el rey que queremos aquí. Es el rey que estamos pidiendo. Es el rey que pidieron los judíos y el rey que Dios nos da. Pero ahora Dios se presenta para que tú escojas cuál es el rey que tú quieres. ¿Cuál es el rey que tú quieres? ¿Quieres seguir siendo gobernando por este rey que te va a llevar a la perdición? Despertar, porque el día de mañana
tú vas a estar en la presencia de Dios. Y serás como Isaías 5, 25 en especial, serás como esa hierba seca que se secó, se murió, no sirve absolutamente para nada. Se tiene que aventar al pueblo. No porque Dios sea malo, porque tú escogiste ese camino. San Juan capítulo 19, versículo del 5 en adelante habla, Señor. Lo escucho. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él». Los judíos le contestaron: «No tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios». Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: «¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad?». Entonces Jesús le contestó: «No tendría ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera dado, porque eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú». Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: «Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador». Pilato, al oír esto, ordenó que sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla Jesús, lo llevan, crucifícalo, crucifícalo. Crucificar a Jesús, los mismos que habían pedido milagros, los mismos que se habían acercado. Ahí está el ciego de nacimiento, ahí está toda la gente que recibió milagros, resucitados, todos se le voltearon igual. Lo mismo hacemos nosotros. ¿Por qué pasó esto? Miren, los hermanos protestantes quitaron el libro de sabiduría de la Biblia. ¿Por qué lo quitaron? Por seguir a pastores falsos que lo único que enseñan es crucificar a Cristo. Y ellos que se salieron de la Iglesia Católica piensan que están en lo correcto. Quitaron el libro de sabiduría porque supuestamente no es inspirado por Dios, pero ahí está lo que le iban a hacer a nuestro Señor Jesucristo. Sabiduría capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Pero antes de ir al 12, quisiera leer del 6 al 12 para que vean lo que ofrece este mundo, lo que ofrece este reino, lo que ofrece Satanás en este mundo, y después lo que quiere hacer Satanás por medio de usted y por medio de mí. Sabiduría capítulo 2, versículos del 6 al 12. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Por eso, disfrutemos de los bienes presentes y gocemos de este mundo, con todo el ardor de la juventud. Embriaguémonos del vino más costoso y de perfumes. No dejemos pasar las flores de la primavera. Coronémonos de rosas antes de que marchiten. Que en nuestras orgías no falte ninguno de nosotros. Dejemos por todas partes huellas de nuestra alegría. Eso es vivir. Para eso estamos aquí. Aplastemos al hombre honrado. Ponle pausa ahí. Ponle pausa. Eso es lo que te ofrece el rey de este mundo. Hagamos orgías, pónganos borrachos hasta amanecer, violemos a todas las niñas que se pueda, abusemos de todos y dejemos recuerdos por todos lados, niños abandonados por todos lados. Eso es lo que te ofrece este mundo. ¿Cuántos matrimonios han quebrado y cuántos padres están cuidando a otros hijos que no son sus hijos? Porque nosotros como padres fallamos, nunca les predicamos palabra de Dios. Y seguimos en la terquedad. Y si ustedes siguen en la terquedad, el día de mañana su hijo va a llegar con otro hombre diciéndole: este es mi marido. Si no, de mí se va a acordar. Edúquelos conforme a la palabra de Dios. Lo que es bueno y lo que es malo. Que ellos distingan, que respeten, claro, pero que también les respeten a ellos. Decía un homosexual: yo tengo derechos. Sí, tiene derechos. Nosotros también tenemos derechos. Lo que tú no tienes derecho es enseñar a mi familia lo que deben hacer o no deben hacer.
ese derecho y lo tengo yo como padre. Exige tus derechos, que son los mismos que yo, pero no quieres hacer más derechos que no deben de ser. Tú no tienes derecho a decirle a un hombre que se tenga que vestir de mujer porque tú quieres sentirte bien. Eso es malo. Empezar a despertar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Satanás con su reino? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mira lo que sigue. Ahí donde te quedaste, hija, al versículo 15 habla, Señor. Que tu siervo escucha. Su vida es distinta a los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a moneda falsa y se aparta de nuestra compañía, como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. ¿Sí? Dale. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémosle a una muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 12. Y los hermanos protestantes lo quitaron porque no está inspirado por Dios. Entonces que expliquen los pastores por qué esta profecía de 700 años antes de Cristo, por qué proclama esta palabra. Y es exactamente lo que pasó. Los judíos la quitaron, ¿por qué? Porque si se enteraba el pueblo judío de esta profecía, sabían que se iban a meter en un problema. Por eso lo quitaron por el año 90. Pero los pastores cristianos, ¿por qué lo quitaron? Por ignorancia. Por ignorancia. Y esto es lo que quiere Satanás que usted haga con Cristo. Crucifícalo, mátalo, desaparécelo de tu vida. No vayas a la iglesia, no te confieses, no te cases, vive en adulterio, vive en fornicación. Al cabo no va a pasar absolutamente nada, el tiempo se acorta. El día de mañana vas a estar en la presencia de Dios. Y tú no puedes decirle a Dios, nadie me advirtió, nadie me lo dijo, porque hoy lo estás oyendo. Ay, pobre de ti, más valiera no me hubieras oído, más valiera no me hubieras conocido. Hace muchos años aquí estaba un muchacho y cuando proclamamos esa palabra, hablábamos de la riqueza y él decidió irse. Cuando volvió una vez, dijo, ¿por qué te fuiste? Dijo, porque cuando usted dijo que pobre de aquel que me haya, más valiera no me hubieras conocido, yo temblé, dijo, no puedo renunciar al dinero y prefiero no oír palabra de Dios para no enterarme y presentarme a la presencia de Dios y decirle, no, yo no lo sabía, pero ya lo sabes. Y Dios le vergulle los corazones. Ahí está el Cristo Rey, Cristo Rey. Y mire dónde lo van a sentar. Ahora, primeramente nos muestra Jesús un reino en San Marcos 18, perdón, en San Juan 18, luego en el 19 nos enseña a un Cristo Rey y ahora nos va a mostrar algo más. Ahí donde te quedaste, dijo en San Juan capítulo 19, el versículo que estabas leyendo al último, hasta el final habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pilato, al oír esto, ordenó que sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que el hebreo se llamaba Gabata, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey, pero ellos gritaron, muera, muera, crucifícalo. Pilato les preguntó. Toman a Jesús y lo llevan por las escaleras hasta arriba al lugar donde solamente el juez se sentaba, vestido de rey, sentado en el trono. Ese es el justo juez, la imagen del justo juez. Una corona de espinas, todo maltratado, todo golpeado, pero es juez. Y va a ser su juez, y va a ser mi juez. Les decía, todo lo que está en San Juan, palabra por palabra, tiene un significado fuerte. Ay de aquellos que se burlaron de Jesús. Ahí está el justo juez.
Y al diablo le llega la hora. San Juan capítulo 12, versículos del 30 al 35 más o menos, habla, Señor, siervo escucha. San Juan capítulo 12, versículos del 30 al 35. Jesús les dijo, no fue por mí por quienes se oyó esta voz, sino por ustedes. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado, y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. Palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor Jesús. El justo juez, la imagen del justo juez, búsquela. Es esa, Cristo, ahí donde le puso Poncio Pilato, donde solamente el juez, el emperador podía estar. No es coincidencia, diosidencia. Y Dios lo permitió para mostrarnos algo. El diablo va a ser juzgado junto con todos aquellos que le hicieron caso. Y mira lo que pasó después. Ahí en Tecática habla, Señor. Que tu siervo escucha. La gente le contestó, por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo? Pues dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo, todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden pues, mientras tienen esta luz, para que no les sorprenda la oscuridad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está la luz en la iglesia. Vaya pues, para que no lo sorprenda la oscuridad. Viva dentro de la iglesia. Congréguese en la iglesia. No se aparte de la iglesia. No se aparte de la palabra de Dios. Porque después, mire lo que viene en San Juan 19 ahí, para terminar y cerrar de una vez. San Juan 19, te quedas, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso se llama apostasía. Yo no tengo otro rey más que el rey de este mundo, Satanás, punto. Y ahí el pueblo judío perdió el privilegio de ser pueblo de Dios por su terquedad, por su necedad. Pero vino Cristo con su crucifixión y allá por libro de Efesios capítulo 2, en el versículo más o menos 14 en adelante al 17 habla, Señor, que lo escucha, juntó de los dos pueblos hizo uno y nosotros salimos beneficiados. Efesios capítulo 2 versículos del 14 en adelante habla, Señor. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Hasta dónde es el amor de Cristo? No importó lo que le hayan hecho, lo maltrataron, lo escupieron, se burlaron de él. Pero aún así juntó al pueblo judío y nos dio la oportunidad a nosotros de formar parte de ser de su cuerpo, de su reino. Pero hay mandamientos, hay sacramentos que tiene que usted que seguir. No es como los protestantes, solamente con decir yo creo en Cristo. No es así. Tenemos que obedecerlo. Que Él reine por siempre en tu vida y que Él reine siempre en tu corazón y en tu casa. Que donde quiera que estés tú, tus hijos, tu familia, se hable de Dios. Que ya se olviden de las palabras, de las malas palabras, de las maldiciones, de los malos pensamientos, de todo aquello que lo único que hace es perjudicar tu casa, tu hogar,
Dice, Jesús es la paz. ¿Por qué no hay paz en tu hogar? Porque no le has permitido que Él reine en tu casa. Es tiempo de cambiar, es tiempo de sanar, de acercarse a Él al altar y decirle, Señor, quiero que formes parte de mi vida, de mi matrimonio, quiero unirme a ti, ya quiero renunciar a Satanás. No te dejes engañar. Hay mucha gente que se está perdiendo en el alcohol, en la droga, en la prostitución, perdiendo matrimonios, porque le han hecho caso a Satanás. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que esto que hemos aprendido el día de hoy en la pasión, lo veamos 1 y 2 y 3 veces más hasta que se nos quede en el corazón para entender el mensaje que Dios nos quiere enseñar. Nuevamente, gracias por escucharnos y ayúdenos a hacer la obra. Saquemos almas del purgatorio. Hay gente que se está pidiendo oraciones ahí porque nadie, no enseñaron a tus hijos a orar. A lo mejor el día de mañana usted va a estar ahí, yo voy a estar ahí, necesitaremos de esa oración. Hagamos el trabajo juntos. El trabajo es de todos. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, somos un solo espíritu. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.